Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Continuamos con Marshall McLuhan en la materia Perspectivas Norteamericanas de la Comunicación y el Entretenimiento. Te saluda Fitz. Y vamos ahora con otro aspecto interesantísimo de Marshall McLuhan, que habla de que los medios y mucha tecnología con la cual interactuamos de manera muy común, pues son extensiones de partes de nuestro cuerpo, extensiones de nuestros sentidos. Y bueno, vamos a explicar un poquito más sobre esto. Vamos a hablar, entramos con algunas otras aportaciones o recordar otras aportaciones de McLuhan que ya hemos visto, hablar de estos medios como extensiones del cuerpo del ser humano, cómo esto reconfigura las relaciones entre seres humanos y bueno, también nuevamente, pues trataremos de cerrar hablando de la utilidad de estas aportaciones de McLuhan. Bueno, esta es una interpretación de cómo ve la inteligencia artificial a Marshall McLuhan, un hombre tremendamente culto. Es difícil leerlo, ¿eh? Escribe de una manera a veces muy enrevesada, es sumamente culto, referencia tras referencia. Es complicado, pero bueno, siempre vale la pena hacerlo. Si te interesa la figura de McLuhan, que este video o que este material pues te sirvan para irte a la teoría que vas a aprender muchísimo más que seguramente con un servidor. Bueno, recordar que ya hablamos un poquito de los tipos de los medios calientes, de los medios fríos. En la sesión anterior debimos haber hablado o tratado el tema de la aldea global y cómo McLuhan, pues de alguna manera hablaba de que los medios de comunicación nos acercaban, de tal manera que ya no es un mundo, sino una aldea. Escuchamos los susurros de nuestro vecino a miles y miles de kilómetros al lado nuestro. Y algo importante siempre para seguirle la pista o tener claridad con McLuhan es el determinismo tecnológico. McLuhan considera, cree que la tecnología nos cambia de sobremanera. Y esto es una idea clave para entender muchas de sus aportaciones. Bueno, los medios como extensiones. ¿Qué dice McLuhan? Todo lo que el ser humano ha inventado en realidad es una extensión de algo que él tenía o ella tenía en su cuerpo, en sus sentidos. De tal manera que la rueda es una extensión del pie, obviamente más eficaz. O sea, la rueda, el automóvil, pues evidentemente cambiaron a la sociedad. Hoy podemos ir a Progreso, al puerto Progreso desde Mérida, en 30 minutos. Pero ¿cómo era antes sin automóviles, sin medios de transporte o en carreta? Era igual ir en carreta que ir en automóvil, era igual ir en carreta que ir a pie. Evidentemente, eso parece que no y lo damos por hecho, pero nos va transformando. Pensemos en binoculares, que son pues algo que permite extender nuestra vista más allá, mirar más allá y que objetos que están muy distantes los veamos muy cerca. Bueno, ese es otro ejemplo de cómo ese medio, ese artefacto tecnológico, pues permite la extensión de la vista. Pensemos, por ejemplo, en el teléfono, que de alguna manera permite la extensión del oído, escuchar a kilómetros y kilómetros de distancia a otra persona que está, pero con el teléfono, con el celular, podemos como si estuviéramos uno a uno al lado. Y McLuhan alcanzó a ver las computadoras, no las cosas tan complejas que hoy tenemos, pero sí decía que la computadora era una extensión de nuestro sistema nervioso central, ¿no? De alguna manera, pues la inteligencia artificial, las computadoras, pues trabajan con cierta semejanza a cómo nuestro cerebro, nuestra cabeza funciona. Sin duda alguna tiene un punto con esto, porque vemos la cercanía entre estas invenciones y de dónde se originan o qué aspecto amplifican. ¿Cuál es la trascendencia de esto, Fitz? Que ciertamente las nuevas tecnologías reconfiguran el cómo vivimos, el cómo interactuamos. Te puse este ejemplo, que espero yo, claro, de el automóvil y cómo era irse en carreta y cómo era irse a pie. O sea, hoy nos parece una cosa casi impensable, pero esto ocurrió. Y ciertamente las sociedades del pasado, pues ciertamente no son iguales a las de ahora. Cada sociedad ha enfrentado retos distintos, en parte también por las tecnologías que las acompañaron en ese momento. De tal forma que insistimos, la tecnología, al menos desde esta perspectiva maclugiana, si me lo permiten, pues impacta en lo individual y también impacta en lo colectivo. Hay fits vacilas, exageras.
Bueno, vamos a analizarlo un poquito, los celulares. ¿Cómo era? A mí me tocó como profesor vivir un aula sin celulares. Oigan, a mí no me parece esto de añorar el pasado, pero ciertamente puedo identificar cómo las aulas cambiaron cuando entraron los celulares, las distracciones se volvieron algo mucho más común en el aula. Antes tenía estudiantes que atendían, que veían, y solo teníamos la pizarra, chicos y chicas. Hoy tenemos diapositivas, tenemos videos. Antes solamente era la pizarra y acetatos a veces, ¿no? Y la gente atendía, escuchaba, maestro, qué interesante. Pero pues no estoy diciendo que, hoy terrible. No tiene sentido entrar a esos debates, pero ciertamente los celulares sí cambiaron el contexto y la forma en cómo se tiene que dar una clase en nuestros días. Ciertamente también el celular ha aumentado, está documentado que aumenta la ansiedad, esa cantidad de mensajes que nos llegan a cada momento, que evidentemente está afectándole a nuestra concentración. Muchos expertos llaman a evitar que niños y que jóvenes utilicen los celulares por las redes sociales, en fin. Pero bueno, ciertamente los celulares han cambiado la forma en que nos comunicamos e incluso la forma en la que estamos interactuando, ¿no? Pensemos en la televisión. Antes hablamos, di un ejemplo en otro video, imagínense un individuo del siglo XVIII. Si un individuo del siglo XVIII quería saber cómo era México y vivía en Europa, pues tenía que leer un libro. Pero hoy seguramente habrá alguien en Alemania que nunca ha viajado a México y sin embargo se puede hacer una imagen de cómo es nuestro país, ¿no? O cualquier parte de América Latina. Bueno, la televisión, el internet, la información, todas las imágenes, toda la información visual que hoy nos llega, pues evidentemente nos permiten tener estas ideas mucho más claras, ¿no? De allá también que un ejemplo que mi maestro de literatura me enseñó, por qué las novelas realistas describían tanto? Pues porque era gente que era la única manera de imaginándoselo, ¿no? Y solo porque no había imágenes, no había fotos en los periódicos eran de texto, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, si yo quería saber o tener la imagen de alguien, pues la única manera era leyendo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un individuo que se la pasaba leyendo en el siglo XIX a un individuo en el siglo XXI que no lee, pero ni en defensa propia y que solo ve imágenes? Insisto, no quiero decir que sea mejor el otro, pero ciertamente habrán diferencias que no podemos obviar, que no podemos omitir, que tenemos que considerar. Alguna vez, desafortunadamente lo perdí, pero leí un artículo interesantísimo de cómo es diferente leer un libro impreso a leer un Kindle. No puede ser igual, la experiencia es distinta. Insisto, no estoy diciendo que sea mejor o peor, simplemente distinta. Y también la inteligencia artificial. O sea, que está potenciando muchas cosas, pero también eso es algo que dice McLuhan y creo que es una frase que voy a comentar más adelante, pero cómo estos avances, pues ciertamente pueden potenciar ciertas cosas, pueden amplificar nuestros sentidos, pero muchas veces también pueden mutilar ciertos aspectos. Y creo que perdemos si dejamos de escribir, si dejamos de hacer ciertos procesos, porque la inteligencia artificial ahora puede hacerlos, pues ciertamente eso va en detrimento de nosotros, ¿no? Es que yo prefiero no escribir el ensayo, te doy el pronto y me lo hace. Bueno, yo creo que algo se pierde si dejamos de escribir y de organizar nuestros pensamientos. Entonces, son cosas para pensar, para reflexionar. No es importante, no deja, bueno, no tiene gran trascendencia, no tiene toda la trascendencia del mundo y al menos hay que darse un minuto para considerarlo. Encontré esta cita en torno al trabajo de McLuhan y esto, de este Lance Stratton, y vean la claridad, me gustó mucho la cita. Dice, los medios en un sentido amplio son extensiones del ser humano y también amputaciones, ya que la tecnología funciona en la práctica como prótesis. Algo dejamos de hacer y la tecnología lo hace por nosotros. ¿Por qué hay tanta obesidad en México? Fíjate, tú estás gordo. Pues claro, yo creo que muchas personas tenemos este problema pues precisamente porque ya no se camina como antes. Pero preguntémosle cómo era la vida hace 100 años, cuando, o sea, 50 años, cuando
muy difícilmente se podía tener un automóvil y todo el mundo iba a pie a todos lados, pues evidentemente era gente mucho más saludable. Entonces, la tecnología nos impacta y no sé si me atrevo a decir que nos determina al 100%, pero evidentemente tiene un impacto sumamente significativo que no podemos ignorar y por eso es importante reflexionar sobre esto. Y creo yo que esa es la gran utilidad de estas reflexiones maclugianas, reconocer la influencia que la tecnología tiene en su vida, pero también plantearme cómo la estoy utilizando, cómo me sirve, cómo me afecta y qué cambios tengo que hacer, porque lo más importante es que, pues, darle significado a mi vida, ser feliz y ser un ser humano integral, completo. Si la tecnología me está ayudando, bien. No, la tecnología me está afectando. Bueno, pues cada quien tendrá que tomar sus propias decisiones, ¿no? A mí me gusta prescindir del celular por momentos porque quiero escuchar a mis amigos, quiero escuchar a mi familia. Hay cosas que yo tengo que prestar atención. No quiero al celular cerca. Bueno, ese es Fitz. Tú tendrás que tomar las tuyas. Pues ciertamente la tecnología cambia las costumbres, cambia la manera de pensar. No es igual la vida, insistimos, de hace 100, 200 años, de acuerdo con los cambios tecnológicos. Y si no me crees, piensa, o sea, analiza, investiga cómo eran las sociedades de la imprenta y cómo cambiaron con Internet, ¿no? Como, por ejemplo, McLuhan habla de cómo la imprenta permitió una educación individualizada, ¿no? Permitió, la escritura permite un pensamiento lineal, que diferente al de la comunicación oral, que bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Pero bueno, es indudable que la tecnología transforma en buena medida cómo somos y necesitamos tener una pausa para reconocer el impacto de estos cambios tecnológicos en nuestra vida y decidir cuál de ellos me hace feliz, cuál de ellos me está afectando. Tómate aunque sea un minuto para considerarlo. Te agradezco mucho la atención. Perdón si me pasé, sí me pasé seguramente, pero bueno, ojalá esto esté siendo de utilidad. Recuerda que siempre estoy a tus órdenes para resolver cualquier duda y para que me vayan a ver y platiquemos y dialoguemos y reflexionemos. Me encantará tenerte por allá. Muchas gracias, saludos, cambio y fuera.